noches, estimadas de la audiencia. Bienvenidos a nuestro programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciain Sosa. Hoy estaremos hablando del Consejo Nacional de Educación Superior y tenemos de invitado al rector Sergio Duarte. ¿Qué tal, mi querido doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Ricardo? Gracias por abrirnos este espacio y hablar de educación. Muchas gracias por compartir con nosotros esta noche, mi querido doctor. También le tenemos a la ingeniera Natalia Duarte. Buenas noches, estimada ingeniera, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿cómo está? Y un gusto poder hablar de lo que nos interesa hoy, que es elevar la vara de la educación superior en Paraguay. Totalmente. Por favor, mi querido rector, si puedes dar una presentación. Vos sos rector, representás a la Universidad Americana, a la cual yo también represento, por lo tanto, explayate, mi querido doctor. Sí, yo estoy representando al colectivo de las universidades privadas del Paraguay, de gestión privada del Paraguay, ya desde el año 22, octubre del 22 exactamente, en el Consejo Nacional de Educación Superior, junto a la doctora Natalia Duarte, estamos juntos, y actualmente hace un par de meses como secretario ejecutivo de dicho consejo, con interesantes propuestas y desafíos para todo el sector, tanto de la educación privada como pública, tanto universidades como institutos. Claro, convengamos que el CONES es para toda la educación superior, privada, pública. Así mismo. Y además, ingeniera, por favor, si puedes dar una presentación. Bueno, en mi caso estoy acompañando al compañero doctor Sergio Duarte, también representante como rectora, y muy particular y especialmente atendiendo a la particularidad de la formación de profesionales en ciencias de la salud y especialmente en medicina. Estoy como presidenta de la UFAMEP, Unión de Facultades de Medicina Privadas del Paraguay, lo que me lleva también a representar con el querido doctor Sergio en el CONES. Excelente. Mi querido doctor Sergio, por primera vez el CONES se haya presidido por una persona que está y viene y forma parte del gobierno. ¿Por qué se da eso? ¿Es beneficioso para el CONES eso? Si nos podrías comentar, por favor. Creemos que es un hito importante el que justamente nos esté un rector de una universidad presidiendo esa mesa. Vemos que la cartera de educación, y en especial el Viceministerio de Educación Superior, puede manejar justamente esa objetividad, ese equilibrio que tanto esperábamos entre públicos y privados, universidades e institutos. Esta llegada del viceministro, específicamente Federico Mora, para nosotros marca un hito de una nueva gestión de puertas abiertas. Ahora nos damos cuenta que las instituciones acuden a nosotros de manera prácticamente diaria para tratar sus temas peculiares. Se restablece un diálogo tan esperado interinstitucional. Te estoy hablando de un diálogo y unas mesas de trabajo entre el CONES, el Ministerio de Educación, la Agencia de Evaluación, la NEAES, la DENERS, que sería la Dirección de Formación de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Círculo Paraguayo de Médicos. Es decir, esta nueva gestión se caracteriza por estos puentes y estas relaciones y alianzas estratégicas y por sobre todo dotar de recursos humanos altamente calificados como cabeza de los procesos del CONES. Y podemos hablar, doctor Sergio Duarte, de una imparcialidad, porque yo creo, bueno, mi opinión, mi perspectiva privada es que yo siendo rector de una universidad, vos siendo rector de otra universidad, en los casos más sonados como son medicina e ingeniera, ¿qué pasa? Con la llegada de Federico Mora, habilitan carreras de medicina. ¿Sería así? Sí, nuestra filosofía es habilitar todo aquello que está correcto. Claro. Todo aquello que cumple las normativas y las directrices. No hay por qué detener, cajonear, esperar cómo fue la percepción, porque hablo de percepción, sí, totalmente. Percepción de gestiones anteriores. Entonces, la filosofía es esa, lo que está correcto, lo que cumple, va adelante. Claro, es una cuestión de implementar. Me acuerdo la Universidad Nordeste habilitó medicina, por ejemplo, y creo que otra más también. Sí, están en fila varias y por sobre todo nuestro nuevo paradigma es habilitar y intentar el monitoreo o control. Claro. De la implementación. La post-implementación sería buenísimo eso. Mi doctora, hablando de medicina, ¿qué nos puedes decir al respecto? Por ejemplo, de esto que ocurrió, las habilitaciones, nuevas carreras,
tenemos un nuevo presidente del CONES que viene de un viceministerio de Educación Superior. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, sobre todo lo más importante que no tenemos que olvidar es la necesidad de formación de profesionales médicos en nuestro país. Datos alarmantes como 1.4 profesionales médicos por cada 1000 habitantes hablan por sí solos. Nosotros necesitamos más médicos en todo el territorio nacional. Si empezamos a calcular cuántos médicos por habitante hay en el interior, en algunos distritos, en algunos lugares más alejados, la cifra es peor aún. Entonces, estamos convencidos de que necesitamos formar profesionales en el área de la salud, principalmente profesionales médicos en Paraguay, pero también estamos convencidos de que necesitamos todo ese apoyo para la calidad en la formación del trabajo. Y hoy, ¿qué es lo que estamos logrando? Estamos logrando a través de las puertas abiertas del CONES ese diálogo para que las universidades estemos permanentemente en contacto para poder ayornar también nuestras instituciones y que la cobertura en la formación de educación superior en esta área sea total. No podemos negar que el sector privado, en este caso en las universidades de gestión privada, absorben el 70-80% de las matrículas en nuestro país. Estamos hablando de una formación médica en gestión privada. En la gestión privada. La gestión privada, 70%. 70%, si no es más, de la cobertura hoy en nuestro país. Entonces sí es importante que nosotros estemos en este escenario conjuntamente con las universidades públicas. Finalmente, universidades públicas y privadas somos universidades nacionales todas. Claro. Entonces, que podamos nosotros en conjunto con el liderazgo del CONES trabajar para que esa formación llegue con calidad a todo el país. Y ustedes como gremio, como UFAMED, también me imagino que están trabajando en conjunto con el CONES, o sea, ya vienen trabajando todos en conjunto con la NEAE, con el CONES, con el Círculo de Médicos que está a cargo del doctor Rodas, creo que todavía es así. Asimismo, totalmente. Nosotros en este momento, como gremio también, que aglutinamos al 70% de este mercado educativo que busca justamente en todo el territorio elevar la vara de la calidad, poder unir también esfuerzos para que en conjunto podamos ofrecer más profesionales paraguayos en el país a través de, por ejemplo, becas que hemos financiado desde nuestras instituciones en todo el territorio nacional. Nosotros estamos muy consustanciados con el trabajo activo y participativo del CONES hoy. Excelente. Estimado doctor Sergio Duarte, ¿cuál es nuestro plan de acción concreto? ¿Qué puede decirle el CONES a las otras universidades? ¿Cuál es el plan de acción? Sí, nosotros junto con el presidente actual, Federico Mora, hemos presentado un plan de 100 días, como se suele acostumbrar en los nuevos gobiernos. Sí. Este plan de 100 días, por sobre todo, tiene 4 ejes para redondear. ¿Cuáles serían? El primer eje es la modernización, la automatización y la transparencia de los procesos. Allá tenemos varios hitos logrados. Estamos en el desarrollo de un sistema para todos los flujos de procesos que se darán en el CONES, intentando el cero papel y que todo sea electrónico y en la nube. Luego también una pasarela de pagos para que sea mucho más cómodo para las instituciones y usuarios puedan realizar sus pagos. Y también un sistema de un currículum institucional, porque ¿qué es lo que está ocurriendo? Cuando una institución presenta 5 carreras para habilitarse, tiene que repetir 5 veces los mismos documentos que son transversales o iguales para cualquiera de las carreras que presenta. Totalmente Entonces, innecesario. Estamos tratando de armar eso. Así también ya está en nuestra página web todas las actas de las sesiones anteriores aprobadas. Antes eso estaba en una caja negra, oscura, nadie sabía y ni podía consultar esas actas. Ahora las sesiones son transmitidas y las actas son públicas. Las actas viejas, doctor, se publicaron hace poco, ¿verdad? Todas. Con la gestión de ahora, sí. del viceministro, de Federico Mora. Exacto. Todas las actas ¿Eso era están secreto disponibles. antes? No secreto, pero era como la ruta del tesoro para tratar de averiguar algo que había sucedido antes. O sea que vos como secretario general, Federico Mora como presidente del CONES, pusieron a disposición, por eso creo que está en la web, es como información pública. Así mismo. Ahí ya cualquier ciudadano, cualquier interesado puede consultar lo que se trata y lo que se aprobó. Claro, yo rector o decano de cualquier universidad puedo entrar a mirar ahora todas mis actas.
¿A lo largo de qué historia? ¿5 años, 10 años? Son prácticamente 10 años de vida. 10 años. Sí. Desde la creación, entonces, Desde la desde el creación, inicio. sí. Felicito eso es transparencia y no macana. Gracias, Ricardo. Otro eje es la agilización y desburocratización de los procesos. Estamos derogando resoluciones, revisando cómo podemos acortar plazos. Por ejemplo, el tema de el registro de títulos extranjeros, el reconocimiento de títulos extranjeros, Claro, que demoraba muchísimo tiempo. El tema de acortar los plazos a través de la reducción de las variables para la aprobación de las carreras. De repente se repetían las mismas variables en diferentes revisiones. Por darte un ejemplo, el organigrama. El organigrama lo veía el sector académico, lo veía el sector jurídico, lo veía el sector económico. Entonces, una sola vez que revisemos la estructura organizacional de una propuesta, de una universidad y de una carrera. Entonces, estamos tratando de hacer ese tipo de cosas. El tercer eje tiene que ver con una revisión exhaustiva y ajustes de todo lo que tiene que ver con la documentación resolutiva del CONES. Y te voy a hablar, acá anoté, resolución 280, 190, 420, 515, 63, 211, 454, 556. Para el que nos escucha, estos son simples números, ¿verdad? Que tenemos una audiencia bastante amplia, entonces tenés que dar una pequeña explicación. Te digo, por ejemplo, la 63 es la resolución de educación virtual, que hay que ayornar a los tiempos nuevos. La 280 es la resolución de los créditos académicos que ya tenemos que lanzar inmediatamente. La 190 era aquella resolución que ya se derogó, por eso hay hitos importantes, sobre las prácticas médicas. Totalmente absurda, recuerdo esa resolución yo. Entonces estamos en ese paso. Y el último es la alianza estratégica con instituciones tanto nacionales como internacionales. Creemos que solo no vamos a llegar a ningún lado. Esa es una visión, pero más que correcta. Ingeniera Natalia Duarte, vos sabés que yo siempre tenía un dicho anteriormente, y no es por desmeritar el país, ni mucho menos a nuestros ciudadanos, anteriormente nosotros exportábamos a otros países mano de obra barata, por así decirlo. Hoy en día podemos hablar de que estamos exportando médicos y eso se trata por las fronteras con Brasil, usted que está en la OFAMED, entonces si nos puede explicar por qué se da eso. Claro, en este momento una opción para la región del Mercosur y la región en total es venir a estudiar a Paraguay por la facilidad del idioma, la cultura también que es muy similar a la brasileña y no podemos negar que también esta necesidad de profesionales de la salud se da en toda Latinoamérica y el Caribe. Brasil también está con escasez de médicos por habitante y tiene un proyecto muy auspicioso, pero no da la cobertura. Entonces hay una gran cantidad de estudiantes que tienen como opción venir a Paraguay. Aquí la calidad está también dentro de lo que viene a ser para nosotros la reválida. Es una forma de medir la calidad y Paraguay en este momento se destaca como uno de los primeros países desde donde nuestros estudiantes egresados aprueban óptimamente la reválida. Eso es también un factor. Eso hay que aclarar. Pues yo escuché hace poco incluso y dije, este dato creo que es falso. Dijeron que en el tema de reválida nosotros estamos prácticamente últimos. No me acuerdo por qué medio era, ni tampoco le quiero hacer propaganda, porque contaba con la información de que eso no era veraz ni cierto. 76% de los que se... Disculpan, Natalia, sí, por favor. No, estamos dialogando acá abierto. Todos estamos atrás de este tema. Claro. 76%. Más del 70% es el promedio del porcentaje de personas que logran la reválida de toda la población que se presenta de paraguayos. E históricamente... Eso es muchísimo. 76%. Sí, es muchísimo. Sí, Ricardo. Lo que sucede es que históricamente la reválida en el país de Brasil es un examen difícil y tiene un porcentaje histórico de aprobación, no importa el país de la procedencia. Entonces, si hacemos ese análisis matemático simple, podemos llegar a conclusiones que no son totalmente reales. Cuando analizamos cuáles son los países que tienen mayor cantidad de egresados que aprueban, que se presentan y que aprueban, allí vemos que Paraguay está prácticamente en segundo, hay veces en tercer lugar. Entonces somos una opción válida para todo ese grupo de egresados
que quiere y pretende después ejercer la profesión en Brasil. Por eso es que tenemos nosotros la firme convicción de que como país, como marca país, nosotros podemos ser un país exportador de saberes e inclusive podemos transformar estas ciudades, estos polos de desarrollo, hoy tal vez industrial, comercial, en polos de desarrollo educativo. Transformar que todas esas ciudades sean ciudades universitarias. Hoy hablamos de inseguridad en algunas ciudades. ¿Por qué no pensar en una ciudad para y por los jóvenes? Que la persona que venga sea una persona saludable, que quiera estudiar, que quiera formarse, que esté permanentemente en la academia. Eso va a generar una ciudad mucho más propicia para la seguridad, para la familia, para todos los que nosotros queremos y deseamos en todo nuestro país, ¿verdad? Pero entonces, quitando una conclusión para redondear, ingeniera, doctor, podemos hablar de que 76% de la gente que va a otro país, sobre todo Brasil, pasa la reválida y lo aprueba sin ningún inconveniente. Esa es la información veraz y la que es cierta. Te explico lo que pasó para que la ciudadanía entienda. Es como que vos te bajás un día con tu remera entre casa y zapatillas para desayunar y te sacan una foto. Después te sacan un par de horas, una foto ya todo trajeado, saliendo para el trabajo. ¿Qué va a pasar ahí? La foto que se saca es la información que se obtuvo al inicio del año, cuando todavía no se terminó todo el proceso de inscripción de los estudiantes interesados en reválida, y eso cuando se saca la foto final, Claro. Tenés el resultado. el cierre del año tenés el resultado y ahí vos podés hablar con propiedad. Entonces, ¿qué pasó? En la foto que se sacó a inicio, que fue en marzo, creo, por supuesto, era una cantidad pequeña y tenía alta probabilidad a lo mejor de no aprobar el primer examen, entonces son datos parciales. Lo que pasa es que cuando vos hablas con datos parciales, no maliciosamente lo podés tomar como descontextualizadamente, totales, ¿no? por supuesto. Entonces, eso hay que entender. Y esos datos son abiertos también. El que quiera lo puede ver en la página propia de la Revalida del Brasil. Otro dato no menor es que muchos paraguayos están yendo y están rindiendo estos exámenes y están aprobando. Entonces, también tenemos que ocuparnos por más paraguayos que se formen y que se queden en nuestro país. Ese es un diálogo que tenemos que tener y solos no vamos a poder lograrlo. Necesitamos políticas públicas que favorezcan que el estudiante pueda cursar una carrera de medicina que exige 8 o 10 horas de dedicación. El estudiante no va a poder trabajar, alguien tiene que pagar sus estudios. Y también políticas que incentiven a que este profesional se quede en nuestro país y pueda recibir nuestro país esa atención, esa calidad de vida que necesitamos en todo el rincón de nuestra tierra. Doctor Sergio Duarte, entonces, porque esta pregunta va a ser para ambos, ¿qué queda como desafíos? Bueno, un punto de vista nuestro que estábamos charlando justamente ayer con Federico, el CONES ahora debe acercarse a tal vez lo más importante que son los estudiantes. Debe acercarse a los estudiantes. El fin final son los estudiantes. Totalmente, debería ser el objetivo mayor. Acercarnos a las federaciones, a los centros de estudiantes, entender su sentir, sus necesidades, pensar en nuevas carreras disruptivas. El CONES a veces se cierra cuando escucha nombres extraños de carreras nuevas. Tenemos que ser mucho más ágiles. Por ejemplo, pensar en el modelo dual. El modelo dual que tienen varios países. Tiene Chile, México, Colombia, Ecuador, España, China, Holanda, menos Paraguay, donde un tramo lo hace el joven en la empresa y lo completa en la universidad. Ese puente que tiene que haber entre tecnicaturas, licenciaturas, maestrías y doctorados que actualmente no existe. O sea, esas son las grandes perspectivas y desafíos que tenemos como consejo. Otro desafío que a mí me estimula mucho es que desde el CONES, con las puertas abiertas y a través de nuestras representaciones, acompañar a cada colega, acompañar a los colegas de los institutos, de las universidades, para que todas estas normativas que se están regulando en este momento puedan ser internalizadas al interior de sus instituciones y se puedan ejecutar. Porque finalmente buenas intenciones las hay, hoy resoluciones que ayudan y propician a la calidad están resueltas, valga la redundancia,
pero se tiene que ejecutar y en la acción en las instituciones. Entonces, el acompañamiento también de nuestra parte a nuestros queridos líderes de la educación superior para que finalmente el estudiante sea el beneficiado. ¿Y se puede hablar de una diferencia ahora con Federico Mora como presidente del CONES con respecto a la educación del sector privado? Sí, yo te puedo hablar de una diferencia en la gestión del CONES. Una gran diferencia que, por supuesto, reditúa, claro, que reditúa de cómo gestionamos las instituciones otra vez por dentro. Claro, cuanto más ágil es el CONES, cuanto más inmediato salen las resoluciones y las habilitaciones, también nosotros podemos ser mucho más ágiles en la oferta de nuevas carteras académicas para la población. O sea que es una cadena virtuosa si logramos hacer lo que queremos hacer. Excelente. Ingeniera, ¿algo que agregar? Bueno, decir que estamos también en la expectativa de lo que va a ser el segundo semestre, el registro único del estudiante de la educación superior, que nos va a permitir al CONES tener datos reales, datos científicos para poder tomar mejores decisiones de políticas públicas que favorezcan a cada una de las cabeceras departamentales, a cada una de las regiones, entendiendo a través de los datos cómo está constituida la educación superior en nuestro país. Excelente. Veo que le acompaña a su marido, el señor Gabriel, que es un gran asadero, considerado uno de los mejores en el círculo de educación superior. Por lo tanto, vamos a estar esperando una invitación. Mi querido doctor Sergio, mi querida ingeniera Natalia, muchas gracias por habernos acompañado. Debemos ir a una pausa, ya volvemos. Bien. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando. Ahora tenemos de invitado al profesor doctor Isidro González. Buenas noches, estimado doctor. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, doctor Saciaín. Un gusto participar de su programa. Muchas gracias por la invitación y también un saludo a la gran audiencia que tiene este programa. Muchas gracias, mi querido doctor. Mi querido doctor, tengo el honor y el agrado realmente de conocerlo al doctor Isidro hace un tiempo y siempre hemos debatido mucho, sobre todo de la Ley de Educación Superior. Entonces, en este bloque vamos a hablar de la educación, de la Ley de Educación Superior, la 4995, y de su evolución en el tiempo. ¿Qué nos puede decir al respecto, mi querido doctor? Bien, la legislación de la educación superior, a los efectos de ubicarnos en el tiempo y hacer un poco una evolución histórica para llegar a la Ley 4995, tenemos que remontarnos al año 1889, siglo XIX, específicamente al 24 de septiembre, donde se sanciona y se promulga la Ley de Educación Secundaria y Superior de la República del Paraguay. ¿Cuál es la importancia radical de esta ley? Por esta ley se crea en la República del Paraguay la primera universidad, la Universidad Nacional de Asunción, con 3 carreras que hasta hoy subsisten, ¿verdad? Que es la carrera de Derecho, sí, la carrera de Medicina y la carrera de Matemáticas. Con esas 3 carreras inicia su existencia, su nacimiento. La Universidad Nacional de Asunción es la primera del siglo XIX. Claro. Imagínense que haciendo un viaje por la historia, claro, llegamos al año 1980, ya estamos en el siglo XX, y ahí por primera vez se sanciona y se promulga otra ley, que es la Ley 828 de universidades. Es decir, pasamos de una ley que regulaba la educación secundaria y superior, sí, a una ley específica que ya regula el sistema de educación superior, que es la Ley 828 del año 1980, que ya de universidades. Es una ley semimoderna. Es una ley, sí, diríamos semimoderna, sí, porque ya incorpora algunas instituciones que hacen al funcionamiento propio de la universidad. Hay que recordar que desde la promulgación de esa ley anterior que mencioné, a la de 1980, quien nombraba al rector de la universidad era el Poder Ejecutivo de la Nación. O sea que bueno, pero eran solamente universidades públicas.
eran solamente universidades públicas en el momento. Y dependían netamente del Ejecutivo. Entonces. Totalmente. Ok. Y es más, una particularidad que se sostiene hasta la modificación nuevamente y la derogación de esa ley de 1980, para intervenir una universidad se requería el acuerdo del Senado de la Nación. El Senado tenía que aprobar las intervenciones. Totalmente. Entonces, continuando ese viaje por la historia, podemos mencionar que posteriormente a la ley de 1980 se sanciona otra ley que deroga esta, la de 1980, que es la ley 136 del año 1993. También con el mismo nombre, Ley de Universidades. Que es la ley que se aplicó prácticamente para la creación de la mayoría de las universidades hoy vigentes. Totalmente, exactamente. Esa ley de 1993, la 136, tuvo dos grandes modificaciones, con la ley 2529 del año 2006, la ley 3973 del año 2010, para finalmente llegar a la actual ley vigente, que es la ley 4995 del año 2013. ¿Cuáles son esos dos grandes cambios que dan estas leyes, doctor? En primer lugar, la nueva ley establece el órgano de control del Sistema Nacional de Educación Superior, porque crea un órgano de control que es el Consejo Nacional de Educación Superior, a través del cual se subsumen todas las instituciones de educación superior, llámese universidad, llámese instituto superior o instituto técnico superior. Claro, todos están regidas por esta ley de educación superior. Totalmente. Sin embargo, las leyes anteriores solamente tenían jurisdiccionalidad sobre las universidades. Existía un consejo netamente llamado Consejo de Universidades. Con la ley 4995 se introduce la nomenclatura y se crea como órgano el Consejo Nacional de Educación Superior, CONES. Ahora bien, esta ley de 4995 ya tiene una vigencia de 10 años. Bajo esta ley también se crearon nuevas universidades, pero con una singularidad y particularidad. Esta ley permitió por primera vez convocar a un catastro nacional de instituciones de educación superior y a un catastro nacional de carreras. Eso inició en el año 2014, para que el Estado pudiera conocer mínimamente cuántas universidades existían en la República y cuántas carreras dentro de esas universidades estaban en funcionamiento o en instituciones de educación superior como propuestas de academia para la ciudadanía en general. Claro, pero ahí, mi querido doctor, yo recuerdo en alguna parte de la ley de la 4995, el CONES es como un órgano consultivo y después con propias resoluciones se dieron atribuciones, cosa que mantengo a mi postura inconstitucional, pero para que nos expliques esa evolución, porque ese es el salto más importante que da el CONES, determinar de ser un órgano consultivo por ley, pasa a tener atribuciones por resoluciones. ¿O me equivoco? Si me equivoco, por favor, mi querido doctor. Voy a ilustrar la consulta, ya que hablamos de órgano consultivo. Claro. En el año 2017 se promulga la ley 5749, que es la ley orgánica del Ministerio de Educación y Ciencias. Dentro de esa ley aparece el Consejo Nacional de Educación Superior como órgano consultivo del Ministerio de Educación y Ciencias. Es más, figura en la estructura orgánica del Ministerio de Educación como órgano consultivo. Pero hay que recordar que la ley 5749 es posterior a la vigencia de la ley 4995. Sí. Entonces, tenemos una ley 4995 que es una ley reglamentaria y además le faculta a ese órgano del Estado, de nombre Consejo Nacional de Educación Superior, a dictar sus propias regulaciones y a aprobarlas acto administrativo mediante, o sea, a dictar resoluciones propiamente dicho. Ahora bien, el Ministerio de Educación y Ciencias, a la luz de su ley orgánica y de su decreto reglamentario, instaló los consejos consultivos, porque el CONES no es el único consejo consultivo del Ministerio de Educación y Ciencias. Claro, tiene varios. Bueno, y esos órganos tienen que ser instalados,
tienen que ser convocados por el ministro de Educación y Ciencia y se tienen que instalar como tal. Eso hasta ahora nunca ocurrió. Ok. ¿Tá? Entonces, lo que amerita ahora es hacer una revisión profunda de la ley 4.995. En sus 10 años entonces necesita una revisión. Necesita una revisión. No hay por qué. Hicimos un circuito histórico sobre la evolución de la ley. ¿Sí? Pasamos por 3 siglos, siglo XXI, siglo XVIII, XIX, XX y XXI. ¿Sí? Claro. Entonces, en ese transcurrir hubieron cambios muy significativos. No tenemos por qué satanizar los cambios que se puedan producir en un dispositivo normativo. El CONES ahora con esta cuestión de apertura institucional que tiene, de dar una mayor información a la ciudadanía, de entrar en contacto con las instituciones de educación superior a quien se debe ese órgano del Estado y por sobre todas las cosas a la garantía institucional que debe brindarle al sujeto de enseñanza-aprendizaje, que finalmente es el joven, el ciudadano que hace uso de la oferta educativa impartida en las instituciones de educación superior. Es una obligación del Consejo propiciar una revisión de esa ley a la luz de los cambios que hoy requiere el sistema de educación superior. Okay. Se tiene que empezar a mirar las funciones propias del Consejo, la articulación con el órgano rector constitucional del Sistema Nacional de Educación Superior, que es el Ministerio de Educación y Ciencias. Okay. Se tienen que articular las acciones del Consejo Nacional de Educación Superior con otros gremios. Por ejemplo, el gremio de los estudiantes, sí, el gremio que aglutina a los colegios profesionales, el gremio que aglutina a la Federación de la Industria, el Comercio y la Producción, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son los actores que hacen uso del servicio de la oferta educativa impartida por las instituciones de educación superior y tienen que estar presentes para poder exponer sus inquietudes y qué requerimiento quiere como formador, como formación profesional del joven. Ellos son los responsables. Claro, ellos son los que la FEPRINCO, por ejemplo, y le cito, aglutina a las empresas, a los comercios, a las industrias, son los empleadores. Y hay que escucharle al empleador qué tipo de profesional está queriendo. Claro, ¿qué hoy necesita el mercado? ¿Qué necesita el mercado? ¿Cuál es la demanda laboral? Hoy, por ejemplo, a veces yo suelo ver ofertas educativas, una licenciatura en ciudades inteligentes, por ejemplo, una universidad oferta ese tipo de formación. O tenemos una formación en robótica, que siglo atrás no lo íbamos a tener. No. Pero la evolución de la ciencia exige nuevos niveles de conocimiento, nuevos niveles de formación. Entonces, para hoy ya no me basta solamente tener un licenciado de aula. Necesito tener un licenciado que asocie su mundo laboral con lo que aprendió en el aula, para que eso sí sea plausible y aplicable en el mundo laboral, para que contribuya efectivamente al desarrollo personal del egresado, del profesional, claro, y al desarrollo obviamente de la sociedad. Totalmente de acuerdo. Una cuestión de oferta y demanda. Sí, es una cuestión de oferta y demanda. Más bien diría, hay ¿qué demanda el mercado laboral y qué es lo que tenemos que ofertar para poder suplir esa demanda? Totalmente de acuerdo. Hay gente nomás que opina, bueno, no hablemos de oferta porque le damos un tinte comercial a la educación. No, pero se llama, y no, el término técnico es oferta y es demanda, claro, tal cual. Totalmente. Entonces, hoy lo que yo pienso como un ciudadano que ve desde afuera la situación actual del sistema de educación y como docente también del sistema de educación superior, es que el sistema debe dar garantías institucionales. El Estado tiene que garantizar
que las ofertas impartidas reúnen los requisitos de pertinencia, de calidad y de efectividad para la incorporación del egresado al mundo laboral. Tiene que dar esas garantías. No podemos ya hoy estar hablando, por ejemplo, de carreras que existen pero que no están en el catastro. Cierto. Siendo que como Estado, la República del Paraguay firma convenios internacionales, tratados internacionales. Entonces, lo que obviamente debe hacer es ayornarse y adecuarse a los nuevos estándares y requerimientos que exige la sociedad y la evolución del conocimiento. Claro, evolucionar con la dinámica educativa de hoy. Mi querido doctor, a tu criterio, ¿quién debe presidir el CONES? El CONES, a mi criterio particular profesional... Puede hablar libremente, no tenemos ningún vínculo con el CONES, ni con el MEC, ni con nadie. No, yo puedo hablar. Existe un mandato constitucional y la Constitución es la ley madre de la República. Sí. Entonces hay que respetar la Constitución Pirámide nacional. de Kelsen. La pirámide de Kelsen, exactamente, ¿verdad? La gradación de las leyes, su orden de prelación y todo eso. El ministro de Educación es quien debe presidir el Consejo Nacional de Educación Superior. O sea, que está Porque correcto, él es el responsable de la rectoría del Sistema Nacional de Educación en todos sus niveles. El ministro de Educación o quien presida tiene que ser el presidente de ese consejo, claro, hablando en este mal y caso, rápido. el vicepresidente de Educación Superior, el doctor Federico Mora. Y sin ningún problema porque sigue siendo parte del Ministerio de Educación y Ciencia. Es el que le representa al ministro en el consejo. O sea, está totalmente correcto que él presida. Ahora bien, justamente ese proceso de revisión es lo que se tiene que mirar con la actual ley. Porque hoy día eso se desarrolla por elecciones entre los pares del Consejo Nacional para elegir al presidente. Y hasta la última administración era un rector de una universidad pública o privada, ¿verdad? Ahora, por primera vez, se da en la historia de la existencia del CONES que el ministro de Educación, a través de su representante, presida ese consejo. Eso es muy importante porque hace un cambio y un giro en su historia. Totalmente. Punto número 1. Punto número 2. Si el Ministerio de Educación está ejerciendo la rectoría y le tiene a su representante, entonces el Ministerio de Educación es el que va a dar esa garantía institucional en representación del Estado. Esa garantía institucional, ¿qué implica? Que el Estado sepa cuántos alumnos tiene, en qué instituciones está estudiando ese alumno, en qué parte de la República están distribuidas las unidades académicas de las instituciones de educación superior, en dónde hizo su práctica ese alumno, en dónde realizó su pasantía supervisada y con qué carga horaria. Y ese es un desafío también que hoy el Ministerio de Educación está asumiendo con la creación del RUE, del Registro Único del Estudiante de Educación Superior. Y eso va a marcar un antes y un después, porque el Estado va a estar en condiciones de tomar decisiones públicas y establecer políticas públicas para el sistema de educación superior, las universidades, las instituciones y todo eso. Mi querido doctor, debemos ir a la pausa, pero antes de eso te abro una invitación para hablar sobre el RUE, porque eso es un tema que debemos abarcar en todo un programa porque realmente cambia todo el paradigma. Profesor doctor Isidro González, un placer haberte tenido con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Ya volvemos luego de la pausa. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando. Ahora contamos con la presencia de los docentes representantes del sector privado ante el CONES, la doctora Lucy Bento. Buenas noches, estimada doctora, ¿cómo está usted? Buenas noches, Ricardo. Gracias por la invitación y a la teleaudiencia que está acompañando esta importante agenda destinada a la educación superior en la fecha. Un gusto tenerte, mi querida doctora. También contamos con la presencia de la doctora Minerva Irala. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Un gusto realmente poder compartir este espacio siempre apasionante para quienes estamos en lo que es educación superior. Mi querida doctora Lucy,
Ustedes son los nuevos representantes catedráticos de las universidades privadas ante el CONES. Pero antes de hablar de eso, quisiera pedirte una pequeña presentación para nuestra audiencia que no está en la parte de educación superior, pueda darle contexto a nuestro diálogo y tuyo también, mi querida doctora. Por favor, adelante. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, de hecho, lo que estamos en el ámbito de la educación superior, venimos haciendo carrera en la gestión de la docencia, también en la gestión de la alta gerencia dentro de las instituciones de educación superior. De hecho, para postular había unos criterios y unos requisitos para poder estar dentro de los electores y elegibles. Uno de ellos era el 10 años de experiencia en el ámbito de la docencia y contar con el título máximo de doctor. En mi caso, cuento con el título de doctora en educación. También en el periodo anterior estuve en CONACYT representando a las universidades privadas justamente en el ámbito de lo que es la gestión de las investigaciones, que es uno de los pilares fundamentales de la educación superior. Totalmente de acuerdo. Y bueno, y esto se dio gracias a un proceso, hay un reglamento dentro del Consejo Nacional de Educación Superior, donde cada universidad tenía la oportunidad de postular a sus docentes a través de la elección de sus pares. Los propios pares elegían a sus representantes para ser elector o elegible, dependiendo del perfil. Tuvo una altísima participación el día pasado que se realizaron las elecciones de 63 electores por primera vez y de manera histórica se presentaron 62 colegas, prácticamente 98%, solamente sí. Uno que tuvo un problema mecánico de su vehículo que no pudo llegar para la hora indicada porque había un horario de cierre y realmente desde días antes nos llenaba de emoción ver cómo los colegas de distintas localidades llegaron para sufragar y para poder cumplir primero con una responsabilidad cívica y por otro lado con un gran compromiso con la educación paraguaya, porque todos son representantes y representativos. Todos los que estaban dentro del padrón eran elegidos por sus pares. O sea, la responsabilidad con la doctora Minerva al llevar la voz de uno de los actores más importantes dentro de la educación superior, que es la representatividad de los docentes, de los catedráticos, es un gran compromiso. Son personas comprometidas, también con alta trayectoria, quienes se fueron a depositar su confianza en nosotros. De 63 electores, 63 eran en total y 62 sufragaron. 57 depositaron su confianza en nuestra persona y esa gran responsabilidad lo honraremos con trabajo, con compromiso y por sobre todo seguir trabajando con los colegas que son representantes y representativos de la academia. Quiere decir que la fiesta democrática vivida, hay un interés de parte de la academia en participar y colaborar con el CONES, que es el órgano rector de la educación superior, y de hecho las políticas públicas se construyen de esa manera, de manera participativa, y se requiere de la participación de lo que realmente conoce lo que es la gestión operativa de la ejecución del proyecto académico, porque finalmente el docente es quien colabora en gran medida en el desarrollo de ese proyecto académico para luego optar a ese título que el joven paraguayo va a depositar también su confianza en una universidad, en recibir el título de ingeniero, de doctor, de médicos, de abogados. Y bueno, y ese perfil profesional se logra en gran medida gracias a la alta colaboración de los docentes paraguayos universitarios, quienes están también muy comprometidos con lo que es retribuir su conocimiento a la academia, porque vos también como entendido en el área de la educación Totalmente superior, en el área de la sí. academia, ¿verdad? Se requiere de profesionales de todas las áreas del saber. Y la docencia es una de del trabajo noble y que el país necesita. Por eso que es compatible un presidente de la República, un ministro, cualquier función que se ejerza es compatible con la docencia y eso está garantizada con la libertad de cátedra dentro de las normativas legales que rigen nuestra educación superior. La única persona que no debía inclinarse ante el emperador de Japón eran los docentes. Así mismo. Doctora, me llama la atención algo muy importante. 57 votos de 62. O sea, ganaron de manera avasalladora con un apoyo del 90%.
98, para ser más preciso. 98 votaron. Sí, 98 62 votaron. de 63, pero Así le es. votaron a ustedes 57 de sí. 62, lo que Así daría prácticamente un 90. Así Pero es, doctor. así, entonces. Es así. Bueno, O sea, y eso ganaron. eso se fue construyendo. Hay un grupo de docentes, un grupo de rectores que confió en la Claro, persona porque de la tiene que doctora. haber un trabajo previo para que ganen de esa manera. Asimismo, totalmente. está el grupo de la Alianza, Así que es. está integrado por prestigiosas universidades, quien apoyó, pero con fuerza, por supuesto, los rectores, los docentes, así también la ALIUT APUT estuvo apoyando con algunas universidades esta candidatura, y así es que es una gran responsabilidad que vamos a honrar con la doctora Minerva dentro del felicitarla por CONES. esta gran victoria. Mi querida doctora Minerva, por favor, si puedes dar una breve introducción tuya, ya que Claro sos que una sí. docente con amplia experiencia, con años de experiencia, y después hablarnos de esa alianza, por favor, que está Claro que sí. bastante interesante. Quiero saber cómo pudieron ganar de esa manera, pues realmente se fueron solas. Sí, no, realmente fue un proceso un poco para hacer alusión a la trayectoria tanto formativa como también profesional. En mi caso me desempeño en la alta gerencia, en la Dirección General de la Universidad del Norte, y sigo desempeñándome también como docente en lo que hace a programas de posgrado, como también ya llevo 18 años enseñando para la Policía Nacional en uno de sus programas de maestría, ¿verdad? Y bueno, haciendo alusión un poco a este proceso eleccionario que se llevó a cabo y que se concretó hace unos días, sí, eso tuvo como base una serie de reuniones con los colegas que se postularon desde las diferentes universidades. En realidad se presentaron 33 universidades, digamos, ¿verdad? Y bueno, fueron varias reuniones en las que la doctora Lucy y yo fuimos también haciéndonos parte, digamos, de ese estamento en donde más allá de este proceso de elección, le invitamos a nuestros colegas a que esto sea un espacio permanente porque somos la representación de ese equipo, ¿verdad? Claro, ahí hay una palabra clave que usa la doctora Minerva, le invitamos. ¿Por qué digo esto? Porque la única forma de construir es en base a alianzas, y los que quedan afuera de esas alianzas se vuelven parias, lastimosamente, porque quedan fuera del proceso de construcción. Así es. Que todos buscamos un fin común. Así es. No, la participación es vital y sobre todo poder hacerlos parte de las metas, ¿verdad? Entonces estuvimos con esa propuesta junto con la doctora Lucy, y bueno, esa propuesta evidentemente fue también insertada, digamos, Claro. en ese plano docente, y bueno, eso hizo posible, digamos, el resultado final, ¿verdad? Excelente. Mi querida doctora Lucy, entre los nuevos desafíos que tienen, ¿qué podemos decir del crédito académico? Bueno, realmente es una de las agendas dentro de lo que es el CONES, y no solamente aquí a nivel Paraguay, sino a nivel regional y en otros países está muy afianzado los créditos académicos. ¿Podrías explicar, doctora, qué es el crédito En académico? términos Para castellano sencillos. simple. En términos sencillos, ¿qué uno hace cuando vas a solicitar un crédito financiero, mi estimado Ricardo? Sí. Que presenta unas evidencias de que tiene una disponibilidad económica para poder solventar la cuota que se le confía Claro. de una entidad. Bueno, los créditos académicos son, y si vamos a hacer un paralelismo, algo parecido, porque es proporcionarle al estudiante la oportunidad de desarrollar sus aprendizajes y pueda demostrar de que adquirieron ciertas capacidades y ciertas competencias, por supuesto con el rol protagónico de los docentes a quienes presentamos, pero en diversas está demostrado científicamente que el ser humano aprende no únicamente en contacto directo con el docente. Los entornos de aprendizaje hoy estamos a un clic del conocimiento y aprovechar esos conocimientos que están. Entonces están destinadas las horas autónomas para que el estudiante, bajo la dirección y el liderazgo fuerte del docente, pueda desarrollar su aprendizaje y así también en contacto directo con el docente. Pero ¿cuál es finalmente el objetivo de los créditos académicos? Es el reconocimiento de lo que en la primera fase estuvo hablando el doctor Sergio,
de que realmente se puedan reconocer la formación previa de manera horizontal o vertical del estudiante. ¿Qué quiere decir eso? De que tiene asignado esos créditos académicos como para que pueda cursar carreras del mismo nivel, carreras de nivel superior, carreras de nivel intermedio y no siempre tengan que estar empezando de cero, que es lo que hoy ocurre conforme a nuestra legislación. De repente un estudiante que hizo una tecnicatura no se les reconoce para poder tener un currículum más complejo de niveles superiores con alta complejidad y tiene que empezar nuevamente de cero. Entonces eso colisiona un poco también los que estamos en el ámbito de la educación superior, hablamos del currículum por competencia. O sea, uno adquiere una cierta habilidad y una cierta competencia, tienen que ir a niveles más complejos e ir avanzando, de ser posible, en línea vertical. En este avance, mi querida doctora Minerva, ¿cuál es el rol del Estado paraguayo en la educación superior? Sin duda vital, ¿verdad? El financiamiento, sobre todo de la educación superior, sigue siendo un desafío, ¿verdad? Todavía se necesita. Debe ser una prioridad. Así es un es. desafío y debe ser. Así el es. Estado tiene que tomar conciencia de que eso debe ser una prioridad. Así es. Y sobre todo también poder establecer criterios de control de ese presupuesto, ¿verdad? Porque estamos hablando de un financiamiento no solamente para los recursos que se requieren en el campo formativo propiamente de esas habilidades profesionales que menciona la doctora Lucy, sino también con lo que tiene que ver con la innovación, con el desarrollo también de esa investigación y la extensión universitaria. O sea, son varios ejes propios de la educación superior que por supuesto necesita una fuerte inversión desde el Estado y por supuesto una apuesta también que tiene que ver con la formación continua de esos profesionales formadores, hablando un poco del estamento docente, ¿verdad? Y lo que mencionaba la doctora Lucy con este sistema de crédito también tiene mucho que ver porque eso va a allanar también esa brecha que hoy existe entre la etapa, digamos, del bachiller y esa transición a la vida universitaria, pero no solamente para esa cohesión interna dentro de nuestro sistema educativo paraguayo, sino que también para que nuestros jóvenes puedan también ser parte de modelos educativos internacionales, ¿verdad? Ya lo mencionaba la doctora, lo que tiene que ver con el entorno virtual de aprendizaje, ¿verdad? Hoy no necesariamente uno tiene que estar de forma presencial en un ambiente áulico, las herramientas digitales permiten esa intermediación, entonces todo eso conlleva una inversión, por supuesto, y el Estado tiene que estar presente y no solamente presente, sino que sostenerlo en el tiempo, porque tenemos que tener también la capacidad de poder, digamos, adelantarnos a ese mundo globalizador, en el sentido de que hoy nosotros formamos en las aulas a un futuro profesional que ya va a ejercer en un escenario distinto del que hoy estamos enfrentando. Entonces, toda esa transformación, toda esa dinámica, todo lo que tiene que ver con el mundo socioeconómico, político, conlleva también a que lo que tiene que ver con el órgano contralor, en este caso el CONES, sea también mucho más fluida, todo lo que tiene que ver con la gestión de poder habilitar o de poder actualizar un determinado proyecto educativo, ¿verdad? En este contexto, doctora Lucy, ¿cuál sí. es el rol de las universidades privadas? Porque ambos tienen un rol importantísimo. Así mismo, bueno, vamos a retomar nuevamente la pregunta que hiciste, Ricardo, que realmente es sumamente importante, el tema del financiamiento y el rol del Estado en lo que es el ámbito de la educación universitaria. Además de la cobertura, la calidad. La responsabilidad del Estado es indelegable en velar porque esas propuestas académicas, esos perfiles profesionales que el país necesita realmente sean los pertinentes y así también la calidad. Y ahora vamos desde la concepción de que la educación es un bien público. ¿Y quiénes lo gestionan? Gestionan universidades de gestión pública, universidades de gestión privada. Paraguay tiene una alta población juvenil y el 75% en promedio de esa alta población juvenil va al sector privado. Así es que las universidades privadas, a quienes realmente representamos, preponderante también. Así es. Preponderante e insustituible. Mi querida Imagínese. doctora, vamos a tener que seguir nuestra charla en otro programa porque se nos ha ido el programa. Estimada la audiencia, nos vemos el próximo domingo a las 21 horas.